más común es la epilepsia secundaria o epilepsia tardía, es decir, que esta epilepsia en este tipo de pacientes se presenta pasado los 12, 14 años de edad. Es de instalación tardía porque, como ustedes se van a dar cuenta, esta enfermedad suele atacar a este grupo etario de allí en adelante, y la forma como se manifiesta clínicamente es de esa manera, con la presencia de procesos epilépticos o procesos convulsivos. El nivel socioeconómico que lamentablemente abarca es el nivel socioeconómico medio o bajo. Si hablamos de epidemiología, la prevalencia exacta es desconocida. ¿Por qué se dice que es desconocida? Porque para poder diagnosticarla, lamentablemente, su confirmación necesita de dos cosas muy importantes: un examen tomográfico, un examen de imágenes y un estudio de líquido cefalorraquídeo. Y como ustedes saben, en un país que se encuentra tercermundista, un país en pleno desarrollo, no en los establecimientos de salud de primer nivel ni de segundo nivel encontramos tomógrafos, y tampoco especialistas que puedan realizar lo que es el estudio de líquido cefalorraquídeo. Por eso es que esta patología se convierte en una enfermedad cuya prevalencia no es conocida de manera adecuada. Esta patología es un verdadero problema de salud porque abarca entre el 20 al 25% de todos los procesos expansivos que aparecen en el cerebro. Llámese proceso expansivo a toda aquella masa que empiece a crecer y que produzca signos y síntomas. Entonces, ¿dónde lo encontramos? A nivel mundial, es una endemia que se encuentra a nivel de todo el mundo, pero sobre todo a nivel de Centro y Sudamérica, también en la India, en la China y en el África subsahariana. Si hablamos apenas en nuestro continente, lo que es el continente sudamericano, lleva la batuta los países subdesarrollados como por ejemplo Perú, Ecuador, México, ¿no? Donde encontramos en mayor cantidad Bolivia. La neurocisticercosis es una enfermedad endémica donde vamos a encontrar en Perú, México, Colombia, Bolivia, Brasil, Guatemala, Ecuador, Honduras, y particularmente estos pacientes son aquellos que se caracterizan por desarrollar síntomas y signos relacionados a procesos convulsivos desde edades muy cortas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo más importantes es el consumo de carne contaminada, el consumo de verduras contaminadas, el contacto con personas infectadas, el contacto con heces y las autoinfecciones, es decir, la falta de aseo personal e higiene y salubridad que debemos tener siempre presente. Si hablamos de fisiopatología, hablaremos de que el ciclo biológico está dado por la Taenia solium, como un platelminto intestinal que consigue al humano como el huésped definitivo único para luego desarrollarse hacia su forma adulta y estar en la especie parásito como la tenia. El cerdo se convierte en el hospedero intermediario. El humano, a la vez de ser un hospedero definitivo, también se sirve como un agente transmisor en esta enfermedad, como vamos a poder ver en una diapositiva más adelante. Para hablar de cisticercosis, tenemos que hablar de un proceso que abarca dentro de los 90 hasta los 120 días después de haber ingerido la larva con la carne contaminada, mal cocida o cruda, que ésta es capaz de convertirse en este cisticerco con la propiedad de liberar hasta 80,000 huevecillos que son eliminados diariamente y son capaces de sobrevivir hasta 90 días en un medio ambiente frío y húmedo. Es decir, que la resistencia al medio ambiente de este tipo de cisticerco o este tipo de huevecillo es realmente sorprendente. La cisticercosis se adquiere, ¿por qué? Por la ingesta de los huevecillos de la tenia que se encuentran contenidos en verduras contaminadas, o también por la autoinfestación.
¿Cómo lo encontramos? Cuando hacen una necropsia o cuando hacen el estudio de los encéfalos, por ejemplo, este es de cerdo, se puede encontrar fácilmente lo que son los quistes claros, ¿no? Transparentes que se pueden ver en el cerebro de este animal. De la misma manera, en el hígado del cerdo, de la misma forma en el corazón o en el músculo de este animal. ¿Cómo se produce este ciclo ano-mano-boca o cómo se produce este ciclo vicioso o repetitivo? De la siguiente forma. En el intestino, los cisticercos se desarrollan en tenias y ahí se van a producir los huevos. Estos son expulsados a través de las o con las heces para que este cerdo que se encuentra polulando por el ambiente llegue a ingerir estos huevecillos. Este cerdito es sacrificado y lamentablemente por la se elimina este cerdo y se lleva al expendio y a la venta. Este cerdo contaminado se abarca, como hemos visto en la figura anterior, en el cerebro, abarca la patología hacia el hígado, hacia el corazón y hacia el músculo. Tanto así que este mismo hombrecito que había eliminado aproximadamente estos 80,000 huevecillos era para sorpresa el que vendía en el mercado y como falta de higiene, salubridad, comienza a infectar todo aquello que toca. Y la persona que consume esta carne, a pesar de estar contaminada, y este ser humano que también lleva dentro de sus manos y en todos sus elementos, lleva estos huevecillos, se completa este famoso ciclo ano de aquí, mano de aquí y boca de aquí, que viene a ser la contaminación de huevos por manos sucias de este cocinero o contaminación con la carne infestada que ingiere este comensal. Esto aproximadamente dentro de 90 días, 3 meses a 4 meses, los huevos de la tenia viajan por el sistema circulatorio y se van a llegar a producir la famosa cisticercosis, para luego de varias etapas llegue a su calcificación, pero sin antes producir una serie de lesiones que pueden ir desde lesiones permanentes hasta lesiones muy ligeras. Cuando hablamos de la teniasis, hablamos que se va a presentar la ingesta de larvas en el duodeno. El excólex se ancha y se ancla a las mucosas, se vuelve grande y se ancla a las mucosas y se va a desarrollar como el parásito adulto llegando a ser la tenia. Mientras que para ser neurocisticerco, la ingesta de estos huevos penetra la pared intestinal hasta alcanzar el tejido en forma de larvas secundarias o denominado el cisticerco celulosae o la famosa cisticercosis racemosa. Este proceso dura aproximadamente 90 días, aunque esto solamente es un promedio, porque nadie puede determinar con exactitud cuánto, en qué momento se va a presentar esta transformación o en qué momento se va a dar este tipo de, se puede decir, la vía hematógena para que llegue al cerebro, en qué momento se va a dar, no se puede determinar con exactitud, solo es un promedio. ¿Dónde se puede encontrar este tipo de lesiones? En el sistema nervioso central, en el tejido celular subcutáneo, en la parte muscular y también en los ojos. La neurocisticercosis es variable en cuanto a qué? Al tiempo de evolución, a la edad, al sexo, al número, al tamaño, a la localización, al desarrollo y el estado de los parásitos cerebrales, como les decía. O sea, es diferente en cada ser humano su manifestación y la forma como va a presentarse la sintomatología. En algunos casos es raro, pero puede no causar síntoma alguno. Pero cuando ésta se presenta, lo habitual son los siguientes. Se presenta una cefalea intensa,
catalogada dentro de 7 u 8. Si nosotros catalogamos del 1 al 10, este número es el que determina la intensidad, entre 7 u 8. Se presentan convulsiones en grados variables de severidad, siendo desde muy leves, moderados, hasta muy severos. También puede acompañarse de trastornos de la visión. También puede haber vómitos, alteraciones psiquiátricas, pacientes que entran en grados de demencia, hasta pérdida de conciencia. O sea, quiere decir que mucho va a depender del tipo de infestación y la cantidad y la localización en qué parte del cerebro se encuentra el cisticerco. En los países latinoamericanos, es razonable sospechar de neurocisticercosis en casos de epilepsia de instalación tardía, como les dije al iniciar mi exposición. En personas mayores de 12, 13 hasta 15 años de edad que debutan con procesos epilépticos, una de nuestras sospechas o uno de nuestros diagnósticos diferenciales tiene que ser la neurocisticercosis. Se fija y se mantiene viable por varios años. La fase puede ser sintomatológica o puede ser también asintomática. Dependiendo de su localización, vamos a encontrar en qué etapa se encuentra. Si es que lo encontramos en el encéfalo, empieza con una fase vesicular. Si encontramos en una fase racemosa, normalmente se encuentra en el espacio subaracnoideo. Y cuando lo encontramos en la fase ventricular, llámese tercer, cuarto ventrículo, normalmente es también en su etapa racemosa. Puede presentarse en la médula y puede ocasionar déficit motor por el espacio que ocupa y la compresión que va a producir a nivel de la médula. Y en el caso de las meninges puede traer alteraciones a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo cefalea, somnolencia, trastorno para la marcha, si esto se ubica a nivel del encéfalo, sobre todo el cerebelo. ¿Cuáles son preguntas de examen? ¿Cuáles son las fases de la neurocisticercosis? Su respuesta es que encontramos 4 fases: la fase vesicular, la fase coloidal, la fase granulomatosa y la fase calcificada. ¿Qué cosa es la fase vesicular? Como su propio nombre dice, se encuentran un contenido líquido como vesículas en la cual existe una cápsula fina, transparente, donde se puede ver tranquilamente el nódulo y el excólex. Esta fase se ve en una tomografía o en una resonancia magnética como estructuras hipodensas que fácilmente se pueden distinguir del parénquima cerebral. En su fase coloidal ya se va a dar la muerte larvaria. Esa larva ya va a dejar de existir, pero va a formar un líquido viscoso, mientras que en el anterior el líquido era de contenido claro. Cuando encontramos en la fase coloidal, el líquido es viscoso, la cápsula se vuelve gruesa, se presenta como tal un edema periférico, un edema alrededor de esta lesión, y se puede ver reforzada en las imágenes de resonancia magnética. La otra fase nodular o fase granulomatosa, el quiste se retrae y vamos a encontrar una cápsula que es más gruesa, un escólex más calcificado, un edema periférico más grande, y el quiste puede llegar a ser del mismo, se puede decir, de la misma estructura o color de el parénquima cerebral. Por eso se denomina un quiste isodenso. La etapa final, la etapa inactiva, la etapa donde no tiene edema, es la etapa en la cual encontramos este quiste ya calcificado. Y cuando lo vemos la tomografía, vemos como puntillazos de luz que aparecen como un árbol de Navidad cuando nosotros giramos rápidamente para poder ver las diferentes tomas de la tomografía. El diagnóstico es un diagnóstico del cual nos ayudamos de un cuadro clínico, de un examen de tomografía, que puede ser simple o con contraste,
De acuerdo a la ubicación al sitio donde nos encontramos, la epidemiología, una buena resonancia magnética o estudios serológicos que nos ayuden para diagnosticar, como por ejemplo el Western blot, que es mucho más efectivo que la prueba de ELISA en líquido cefalorraquídeo. Dependiendo de la ubicación, vamos a encontrar algunos signos y síntomas, que si existe una presentación focal, vamos a encontrar convulsiones. Si la lesión se encuentra en el diencéfalo y en el hipotálamo, vamos a encontrar trastornos hormonales. Si producen una lesión a nivel del sistema nervioso con una hipertensión endocraniana por incremento de la PIC, vamos a encontrar cefalea, náuseas, vómitos y trastornos conductuales, llegando algunas veces a producir irritabilidad, delirio, alucinaciones, somnolencia para luego terminar en coma. Si nosotros encontramos en la zona medular, lo más común es que encontremos una compresión medular, radiculopatía o una mielitis transversa. También podemos encontrar dentro del ventrículo, obstruyendo este ventrículo y produciendo hidrocefalia o cefaleas con fenómenos intermitentes. Miren ustedes, esta imagen nos refleja una infestación masiva denominado una encefalitis cisticercosa. Quiere decir que el parásito, que los quistes han invadido por completo el parénquima cerebral y este paciente probablemente llegue a estar en estado de coma sin una recuperación adecuada aparente. De otra manera, podemos encontrar, si es que se obstruye el tercer ventrículo producto del quiste, vamos a ver un crecimiento del tamaño de los ventrículos con un edema transependimario que se traduce en una hidrocefalia. Si nosotros queremos conocer cuáles son los criterios diagnósticos, referiremos dos cosas importantes. Si nosotros biopsiamos la lesión, no hay vuelta que darle. Si nos sale que es una neurocisticercosis en una biopsia, es irrefutable. En el fondo de Hoge también podemos encontrar o lesiones patognomónicas por imagen que son característicos de este tipo de enfermedad. Criterios mayores, imágenes sugestivas, o sea, no estamos seguros, no es patognomónico, un examen de Western blot positivo o que nos hayamos dado cuenta que al tratamiento con albendazol, mebendazol, praziquantel, existe la resolución o retracción de los quistes. A esta terapia es porque era neurocisticercosis. Criterios menores, soluciones sugestivas por imagen, ELISA en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Resolución espontánea de las lesiones cerebrales o algo que es importante para mí, saber hacer una buena historia clínica y consultar al paciente dónde vive, si es que esa zona donde vive es una zona endémica o es una zona libre de neurocisticercosis, si ha habido contacto doméstico con la Taenia solium o la historia clínica natural de esta enfermedad. Hablaremos de tratamiento. Para tratar esta enfermedad, les decía que podemos utilizar praziquantel o albendazol como antiparasitarios, con sus dosis respectivas de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día por 10 días y que se vuelve a repetir a los 2 meses, o el tratamiento con albendazol a dosis menores, 15 miligramos kilogramo día por 7 a 14 días. Estos asociar a un corticoide, en este caso lo asocian a prednisona, 1 miligramo kilogramo día. ¿Por qué? Lo asocian a prednisona porque cuando se inicia el tratamiento para combatir la neurocisticercosis, como una reacción adversa inmediata del neurocisticerco, es producir cierto edema perilesional o edema en ciertas áreas del cerebro. Y con la prednisona, como corticoide, podemos disminuir estos efectos adversos. Luego se tiene que hacer un control de la imagen y el pronóstico a 6 meses es de la siguiente manera. Utilizando este tratamiento, o bien praziquantel o bien albendazol, obtenemos un 45% de resultados positivos. 30% reduce la cantidad de cisticercos activos y en el 25% no se ve mayor cambio. En estos casos
puedes volver a repetir el tratamiento inicial. El riesgo de ruptura de los quistes es la que provoca una mayor reacción inflamatoria entre los días 2 y 4 del día de tratamiento. El cuadro suele ser leve y cede con analgésicos y antieméticos. Utilizamos, sí, muchachos, para el control de la crisis epiléptica, no como otras enfermedades, utilizamos la fenitoína, el ácido valproico, la lamotrigina, no. En este tipo de pacientes se utiliza carbamazepina, ¿sí? Está demostrado que por sus efectos puede tener mejor resolución y menos efectos adversos. El tratamiento puede ser, aparte del médico, por el tamaño. Por ejemplo, ¿quién me puede ayudar describiendo esta tomografía? Diego, ¿estás por ahí? Doctor, muy buenas noches. Hola, Dieguito. Descríbeme eso. A ver, claro, tenemos una tomografía cerebral en corte axial sin contraste, en la que podemos observar una imagen. Esto es tomografía, entonces estás hablando de densidades, ya. Hipodensa, ¿Ya? es una imagen hipodensa con aparente desviación de la línea media, produciendo un efecto de masa. Nada más. Perfecto. Entonces, como dice Diego, encontramos una tomografía, ¿no? Cerebral sin contraste en su corte axial, en la cual se puede evidenciar claramente un quiste, ¿no? Con una imagen hipodensa que se asemeja al líquido cefalorraquídeo, pero en este caso es un contenido diferente, pero que ocasiona un efecto de masa, desviando o luxando la línea media, y en la cual el tratamiento tiene que ser quirúrgico, porque esta imagen nos indica de que está presentando una hipertensión endocraniana, donde se va a dar un incremento de la presión intracerebral. Entonces, ¿qué necesita? Que entremos para hacer una exéresis y un retiro de este quiste para que este cerebro vuelva a su normalidad. Si es que esta desviación es mucho más masiva, terminaríamos ya no solamente retirando el quiste, sino por el proceso inflamatorio y el edema perilesional, presentando una cirugía con una craniectomía descompresiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se vuelve quirúrgico y cuándo no? Se vuelve quirúrgico cuando el tamaño de este quiste o de esta lesión o de este neurocisticerco abarca de tal manera que ya desvía la línea media y produce efectos intracraneales. Pero eso es siempre y cuando sea intraparenquimal. Existen otros casos donde puede ser dentro de los ventrículos y va a presentar una hidrocefalia. Para ello, nosotros podemos ayudarnos con derivaciones ventrículo-peritoneales o derivaciones ventriculares externas, la resección del quiste donde se encuentre o realizando una cirugía descompresiva. Si comprime la médula o la cola de caballo, tenemos que realizar una intervención quirúrgica que entramos dentro de la intradural, significa dentro de la dura, y retiramos este quiste que está produciendo este efecto de masa. El tratamiento no es quirúrgico cuando se trata de quistes múltiples intraparenquimatosos. Quiere decir, si encontramos un quiste aquí, encontramos otro quiste contralateral a esta lesión, encontramos otro quiste más pequeño ipsilateral o encontramos también múltiples quistecitos pequeños. No podemos ir contra todos los quistes. Podríamos ir contra el quiste más grande, pero por experiencia les digo que es mejor continuar con un tratamiento médico que arriesgar y comprometer el cerebro del paciente pudiendo infectarlo en ese tipo de cirugía. ¿Qué prevención tenemos? Las medidas higiénicas, educación sanitaria, saneamiento ambiental, un tratamiento adecuado a las personas con tenia solium, una prevención que podemos hacerlo en casa con praziquantel en dosis de 10 miligramos kilogramo dosis única una vez al año, para de esta manera nosotros poder romper ese ciclo biológico malo que tiene esta patología, ¿no?
Muy bien, hay un algoritmo para terminar. El algoritmo del diagnóstico y tratamiento de la neurocisticercosis consiste en, primero, diagnosticar de manera clínica con una tomografía, resonancia magnética o un estudio de líquido cefalorraquídeo. Diagnosticado esto, nos damos cuenta si es para tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Si es para tratamiento médico, hemos dicho que vamos a utilizar un buen antiparasitario, un buen anticonvulsivante y un buen antiedema. Si es para tratamiento quirúrgico, veremos la forma de realizar la exéresis del cisticerco y si está produciendo hidrocefalia, hacer una derivación adecuada. Si esta funciona de manera adecuada, ¿no? Le damos el tratamiento médico consecuente, luego el alta. Y si es que no se ha resuelto con esta primera cirugía, tenemos que pensar en una segunda cirugía por algún tipo de obstrucción o por una neuroinfección repetitiva. Entonces, esa sería la presentación de la neurocisticercosis. ¿Alguna pregunta, algún aporte de alguno de los presentes para con la clase para poder permitirme continuar? ¿Alguien quiere aportar algo interesante acerca de la neurocisticercosis, compartir con nosotros o alguna duda que le haya quedado en la exposición? Dime, Ramiro, ¿qué aportaríamos? Con los criterios absolutos y los criterios mayores, ¿no? O sea, en los criterios mayores tienes el estudio del Western blot, ¿no? Y si el estudio del Western blot en líquido cefalorraquídeo te cae positivo y tienes sintomatología y tienes una imagen, ¿qué dirías? Claro, es algo parecido como si estás detrás de una ventana pavonada, ves una imagen, ¿no? Que tiene la forma de un perro y ladra. ¿Qué dirías que está detrás de eso? Que es un perro. ¿Y qué pasaría si es que esa imagen no sería pavonada, si no sería una imagen transparente y lo ves al perro? Es perro. Entonces ahí tienes un criterio absoluto y tienes un criterio mayor. Sería difícil que te confundas con el criterio absoluto, viéndolo a través de una ventana transparente, ¿no? Y en el otro podrías confundirte, sí, pero existen otras cosas que te ayudan para determinar lo que es. ¿Me dejo entender, Ramiro? Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar, apoyar? Marco, ya te hablo, estoy esperando. No, solo estaba interesante esa explicación de los criterios absolutos, que Ya, en el ayuda. fondo de ojo sería entonces importante una interconsulta con oftalmo siempre que sospechemos. Sí, porque es un criterio absoluto. Ver las lesiones que se producen a nivel en el fondo de ojo lo ves. Por eso es un criterio absoluto también. Gracias, Marco. ¿Alguien más? Jimena, vamos. Sí, doctor, estaba todo muy interesante. Mi duda era con las fases de la neurocisticercosis. No me quedó muy claro lo que es la primera fase. La primera fase es una fase donde vas a encontrar el quiste completamente transparente. Es esa fase donde puede durar meses hasta años la presentación. Es donde el escólex se puede ver con mucha facilidad. Es el momento en el cual tú, ¿qué te digo? Al encontrar en la primera tomografía, ves múltiples imágenes hipodensas, pero de manera circular. Y esta fase, como te decía, puede durar mucho tiempo. Esa fase no la vas a encontrar en unos cuantos días, la vas a encontrar por lo menos meses o hasta años. ¿Qué es lo que tiene? Un contenido líquido, mientras el otro que tiene un contenido más viscoso. ¿Qué es lo que tiene? Una cápsula fina y transparente. Y la otra fase, ¿qué es lo que tiene? Una cápsula gruesa y menos transparente, o sea, es más borrosa.
¿Y qué es lo que en la primera fase lo ves clarito? Mientras que en el otro produce edema periférico, ¿sí? Ese es de una a otra fase. Y a medida que van pasando las fases, la cápsula se va volviendo más gruesa, el edema se va volviendo más grande hasta convertirse en un quiste mayor. Luego empieza a retraerse y luego se calcifica y queda así, calcificado. Muchas personas que vas a ver tomografías vas a encontrar múltiples calcificaciones. Quiere decir que ya pasó y se encuentra en la etapa inactiva. Ese cerebro se salvó de alguna lesión mayor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, ahora todo está más claro. ¿Sí Gracias. está más claro? Qué bueno. Doctor, Listo. una última consulta. Dime. El pronóstico de la infestación, doctor, por neurociticercosis, en ese caso, el manejo es enteramente médico con albendazol, praziquantel. Neurocirugía no tiene... ¿Qué hace en estos casos, doctor? Cuando la lesión es más grande y cuando se ve comprometida el parénquima cerebral con un tamaño de quiste que ya produce hipertensión endocraniana, allí participa neurocirugía. Si es que no presenta unas lesiones donde tengas que abrir el cerebro, es netamente el tratamiento para infectología, Diego. Tú participas como neuroquirúrgico cuando necesitas producir una derivación, si es que te ha producido una hidrocefalia, si es que en su etapa racemosa vesicular ha obstruido el tercer ventrículo o ha obstruido el cuarto ventrículo y ves crecimiento ventricular y necesitas poner un sistema de derivación, participas. Si ves lo que has descrito, una imagen hipodensa que desvía línea media y que está produciendo signos de hipertensión endocraniana, haces una exéresis. Si ves que hay que extraer, retraer el quiste o múltiples quistes, pero que se encuentran en un solo territorio, participas. Si no, no tienes por qué participar. Ya sabes que el tratamiento es albendazol o praziquantel en las dosis que te he dicho, añadido a un corticoide. Si presentan convulsiones, ¿qué medicamento utilizas, Diego? Hemos dicho. Carbamazepina, doctor. Carbamazepina, no fenitoína, no ácido valproico, no lamotrigina, ¿sí? Eso es lo que hacemos. ¿Alguien más desea participar, aportar un poco? Creo que quedó un poquito claro, ¿sí? ¿Puedo continuar? Ramiro. Listo. Muy bien, vamos a seguir con otro tema. Permítanme. El tema a continuación se denomina absceso cerebral. Ramiro, ¿me avisa si es que tenemos la imagen contigo? Listo, gracias, Ramiro. El absceso cerebral. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es un absceso y luego vamos a entender rápidamente por su ubicación qué es el cerebral, pues no. El absceso es la acumulación de pus en una cavidad del cuerpo debido a un proceso infeccioso en el que se produce una destrucción de tejidos. Y el cerebro no está ajeno a este. Es lo mismo que solamente que nos va a diferenciar el lugar exacto donde se va a ubicar. Es un proceso subirativo focal con una acumulación de pus dentro del parénquima encefálico, producido por un proceso infeccioso que puede ser concomitante, que puede ser alejado o que puede ser producido. Ahorita me van a entender. Llamándose cerebritis a su estadio más precoz de esta enfermedad. Como hablamos de su ubicación, el absceso cerebral puede ser absceso intraparenquimal o puede ser un empiema sub- y extradural, dependiendo de qué, de esta capa meningia que lo va a hacer, si es que es por arriba o si es que es por abajo de la dura madre. Si es que es por debajo, es un empiema subdural y si es por arriba, es un empiema extradural. Muy bien. Ambos son poco comunes. No es muy común hablar de absceso cerebral, pero sí tiene una sintomatología propia y tiene una característica propia que quiero que lo entiendan, por favor.
¿sí? Miren ustedes. Primero, esta explicación y esta lámina más o menos es de los años 80, 90 y inicios del 2000, porque nos habla de qué, de la inmunosupresión por el VIH. Pero lo vamos a tomar en cuenta porque todavía, a pesar de estar en el 2025, todavía existe este tipo de pacientes inmunosuprimidos. Pero vamos a decir de la siguiente manera. La frecuencia es alta, sigue siendo, sobre todo en lugares donde no se maneja de manera adecuada tratamientos antibióticos de amplio espectro, esta frecuencia sigue siendo alta. ¿Sobre todo en qué? En pacientes inmunosuprimidos. En la parte internacional, eso es en Estados Unidos, y en la parte internacional, en el resto del mundo, hablemos de países en vías de desarrollo, sí tienen todavía y se observan abscesos cerebrales. Para los años 80, 90 y los años 2000, esto era una enfermedad que producía la muerte. Vamos a encontrar que la mortalidad cuando no hay antibióticos es casi del 100%. Cuando hay antibióticos, la mortalidad baja y disminuye entre el 5 al 15%. La morbilidad va a depender de qué edad tienes, de qué sistema inmunológico tienes, de en qué forma te agarra esta patología. Pero para eso se dice que aquellos que sobreviven lamentablemente pueden quedar con secuelas neurológicas graves. El diagnóstico se encuentra basado en un rápido, se puede decir, en realizar un rápido estudio de imágenes para poder encontrar una característica que ahorita la van a ver, pero también dependiendo de el tipo de antibiótico que nosotros utilicemos, va a depender la respuesta adecuada. ¿Qué característica tendría que tener este antibiótico? Que traspase la barrera hematoencefálica. Es una característica importante. Dicen que en cuanto al sexo, es más común en hombres que en mujeres, y la edad que encontramos son cuarta década de la vida, y en el caso del empiema subdural por meningitis, lo encontramos más en niños. Los abscesos cerebrales son raros en la actualidad en todo el mundo. Su aparición depende de otras enfermedades concomitantes como meningitis, otitis, cardiopatías, endocarditis, entre otras. En nuestro medio, el porcentaje de población y la velocidad con la que se desarrolla este tipo de abscesos cerebrales es de aproximadamente 0.3 a 1.3 por cada 100,000 pacientes al año producido por bacterias. La inflamación de los senos paranasales, ojo esta parte, la inflamación de los senos paranasales y las enfermedades cardíacas congénitas son estables con respecto a su incidencia, pero no las hace lejanas de que nuestros pacientes puedan presentar un absceso cerebral concomitante. ¿Qué significa? Aquellos que sufren de sinusitis, problemas de senos paranasales, pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, con una inmunidad por el uso de warfarina, por el uso de medicamentos que disminuyen la inmunidad, estos pacientes son los que son más susceptibles a hacer la enfermedad. Los abscesos cerebrales, luego de traumatismos, enfermedades como el VIH, donde encontramos una inmunodepresión de tipo total, estos pacientes pueden hacer absceso cerebral. ¿Pero por qué? Porque existen tres formas de que la pus llegue al cerebro. Primero, propagación directa desde un foco de infección craneal contiguo, o sea, cercano. Como por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad en el oído. ¿Quiénes son? Los de otitis media. Senos paranasales, sinusitis. A nivel de mastoides, mastoiditis. A nivel de los dientes, infección dental. Estos pacientes tienen este porcentaje de incidencia. Se encuentran en el 45 a 50%. Es decir, si tenemos 100 pacientes con absceso cerebral, por lo menos la mitad es por esta causa. Por otitis, por sinusitis, por mastoiditis o por una infección dental. El 10% es pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica por un TEC,
Llámese un hematoma subdural, un hematoma epidural, un hematoma intraparenquimal. Son sometidos a una cirugía, motivo de esa cirugía, hacen absceso cerebral. ¿Qué porcentaje es? 10%. De esos 100, 10 vienen por eso. Como resultado de la diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante, por lesiones de la arteria cerebral media, asociados a patologías cardiogénicas, a patologías de enfermedades crónicas, pélvicas, trasplantes, VIH, ¿no? Esos pacientes conforman el 25%. Pero ¿quiénes se llevan el liderazgo? Las que están cercanas. Depende el tratamiento mucho de qué tipo de agente patógeno hablamos. Por ejemplo, en senos dentales, en el oído o en pacientes de VIH, si ustedes ven este cuadro, cada uno tiene una característica diferente. Por eso es importante hacer una historia clínica adecuada y encontrar cuál es la etiología del por qué se formó el absceso cerebral. Si se trata de patologías neuroquirúrgicas luego de tratamiento o una intervención quirúrgica, tenemos Staphylococcus, Pseudomonas o Enterobacter. Pacientes trasplantados también, ¿no? Ya se meten los hongos ahí. En pacientes inmunocomprometidos o deprimidos, ya los aerobios, los gram negativos, ¿no? La listeria, el criptococo se van a meter allí como parte de esa patología o parte de esa enfermedad. Esta lámina nos explica un poco lo que viene a ser qué tipo de pacientes pueden tenerla, lo que les estaba explicando en la anterior. Pacientes con sistema inmunitario debilitado, pacientes que tienen una patología cancerígena, pacientes con tuberculosis, pacientes con patologías crónicas, ¿no? Pacientes que utilizan fármacos que disminuyen su sistema inmunitario, pacientes con quimioterapia o pacientes con uso excesivo de corticosteroides. Pacientes que tienen lesiones cardíacas o que son cardiópatas y utilizan cierto tipo de medicamentos para poder no hacer patologías incrementadas, ¿no? Estos son los pacientes que son más susceptibles. Pregunta de examen. ¿Cuál es la fisiopatología del absceso cerebral? ¿Cómo se inicia y cómo termina? Una vez establecida la infección, los abscesos cerebrales evolucionan, pero tienen que pasar por 4 fases importantes para comportarse como una lesión que puede producir daño o que puede producir la muerte. Y estas fases son las siguientes. Primera es la inflamación precoz, o como habíamos dicho, la famosa cerebritis primaria. Sucede dentro del día 1 hasta el día 3, o si quieren llamar, hasta las 72 horas. ¿Qué es lo que encontramos? La presencia de un infiltrado perivascular de células inflamatorias que van a rodear un núcleo central y que van a empezar a producir una necrosis coagulante. Esta etapa de lesión se va a empezar a rodear por un proceso inflamatorio que va cada vez siendo más grande. A partir del 4º al 9º día hablamos de una inflamación tardía. Significa que este núcleo central que ha empezado a producir una necrosis coagulante empieza a agrandar este centro necrótico y empieza a infiltrarse por macrófagos y fibroblastos. Es allí, en este momento, donde el edema circundante se empieza a diferenciar mejor de la estructura cerebral. Se hace mucho más cremosa, mucho más blanquiñosa y con un edema creciente y que se ve como un fenómeno que empieza a ocupar una masa. Desde el día 10 hasta el día 13 sucede lo que todos nosotros vemos y es lo que les quería enseñar, que cuando sacamos una tomografía se va a ver una imagen en anillo. Quiere decir, se va a ver una imagen con una masa, pero lo curioso de esto es que se va a formar un edema perilesional con un halo de color blanco, como si fuera un anillo.
Esta imagen reforzada en anillo es el diagnóstico patognomónico para hablar de absceso cerebral. Eso no lo encontramos en muchas patologías, solo tiene el tumor como un diagnóstico diferencial, pero si es que no hay antecedentes, si el tumor no aparece de la noche a la mañana, de un mes para otro, en tamaños así cada vez más grandes, se trata de un absceso cerebral. Para luego, a partir del día 14 y para adelante, ya se va a formar un centro necrótico bien diferenciado, donde hay una cápsula bien grande de colágeno, donde se va a dar una destrucción del tejido del parénquima y es allí, dependiendo de la ubicación donde se encuentre, si es temporal, si es que es frontal, puede llegar a presentar procesos convulsivos, llegando a ser de moderados a severos y estos pudiendo ser ya cada vez más lesivos para el paciente. ¿Hasta acá se entendió o lo vuelvo a repetir un poco, muchachos? Ramiro. Volvemos. Miren ustedes. Ni bien se presenta el proceso de infección, se va a dar en un inicio del día 1 al día 3 la presencia de un infiltrado perivascular, es decir, pequeñas células inflamatorias que van a presentar una necrosis, ¿ya? Y que van a empezar a edematizar un parénquima normal. ¿Estamos de acuerdo? El día 1 a 3. Esa cosa chiquita empieza a crecer y se empieza a edematizar. Del día 4 al día 9, este centro necrótico, que era pequeño, crece, aparece más grande. Ya aparece un infiltrado inflamatorio de macrófagos y fibroblastos. Este tipo de células que estaban rodeando, que eran células casi normales, empiezan ya a dañarse, empiezan a morirse, empiezan a hacer ciclos de apoptosis, ciclo de necrosis. Y se empieza a diferenciar mejor que la primera fase. Para luego, en la formación de una cápsula, esta cápsula se ve como un reforzamiento en anillo, porque ya el centro necrótico ya empieza a presentar como una especie de halo, empieza a ser rodeado y esa cápsula naciente tiene características más como si fuera una especie de anillo, un grosor, ¿no? Que lo rodea a todo ese centro necrótico que va creciendo, se va formando una estructura de color blanquecino, denominado hiperdensidad. Para luego de haber formado esa cápsula, ya empieza a crecer esa cápsula cada vez más grande, haciendo que todo el territorio que ha dañado sea totalmente necrótico y ya no se convierte ya en color negro oscuro, sino empieza a transformarse ese epitelio formándose la famosa pus. Dependiendo del lugar donde ya se encuentre esa cápsula grande, ya puede el paciente presentar ¿qué? Procesos convulsivos, epilépticos. ¿Por qué? Porque existen focos epileptógenos en nuestro cerebro. ¿Cuáles son? Frontal y temporal de preferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? El resto. Sí se entendió, doctor. No está tan difícil, ¿no? O sea, es el crecimiento con ciertas características hasta que llegan a producir lesiones ya que son de manera más permanente. Existen manifestaciones clínicas definitivamente y puede darse una triada. En esta triada, lo único que va a estar característico es la presencia de fiebre, porque en todas las patologías que ocupan espacio en el cerebro, ¿qué van a producir? Cefalea. Y muchas de ellas, de acuerdo al tamaño, van a producir déficit neurológico, pero no fiebre. Fiebre es sinónimo ¿de qué? De infección. Entonces, cuando hay una infección o por bacteria o por virus, definitivamente el paciente presenta fiebre. Y de acuerdo al tamaño que hay, déficit neurológico localizado, ¿no? Un focal.
¿Qué podemos apreciar? De acuerdo al tamaño, ¿no? Si el tamaño es grande, una hipertensión intracraniana, una rigidez de nuca, la presencia de náuseas y vómitos, ataxia para la marcha, presencia de papiledema, nistagmo, confusión, somnolencia. ¿Está bien? Marco, estos signos de aquí son signos de ¿qué? Estos signos que encontramos aquí son signos de hipertensión intracraneal. Quiere decir que ese cerebro que se está abscedando, ese cerebro que tiene infección dentro de su parénquima, está pidiendo a gritos que tenga tratamiento quirúrgico, ¿ya? Si se presentan todos estos signos y síntomas. Si nosotros queremos diagnosticar, tenemos que ayudarnos de ciertos exámenes de laboratorio, un hemograma, una eritrosedimentación, el BCG, una proteína C reactiva, el estudio de hemocultivos, la presencia de una radiografía de tórax, exámenes para detectar la presencia de anticuerpos contra microorganismos como el Toxoplasma gondii, ¿no? La Taenia solium, que nos ayudan para descartar patologías, o la presencia de un electroencefalograma. ¿Por qué? Porque produce crisis convulsivas y procesos epilépticos. Se puede biopsiar, quiere decir que podemos entrar con una jeringa, sacar la cantidad del contenido en poca cantidad y lo podemos mandar para un estudio anatomopatológico o para un cultivo para determinar si es que hay algún tipo de célula cancerígena o existe algún tipo de cultivo positivo a una de las bacterias más fuertes e importantes. La punción lumbar se encuentra contraindicada porque al haber signos de hipertensión endocraniana podemos producir una salida de líquido produciendo una lesión o sometiéndolo a una infección en estos casos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba y les decía que dentro de los procesos de crecimiento del absceso cerebral, en su tercera etapa se observaba el halo, como era la característica de la imagen en anillo? A esto nosotros nos referíamos. Había un centro necrótico que iba creciendo cada vez más grande con un edema lesional que era de esta característica. Quiere decir que este es el absceso cerebral y esta cosa blanca que rodea el absceso cerebral es el edema periférico que presenta. Acá que se está viendo que ya está desviando, luxando la línea media y estamos viendo que este efecto de masa es contraproducente para el paciente. Muy diferente aquí, que se encuentra ubicado en otra posición y como ustedes pueden ver, hay una línea media conservada donde no se puede ver fácilmente que esté luxando o produciendo una desviación de la línea media. Estas son algunas características donde están en cierta resonancia magnética y podemos ver lo más característico, las células que se forman de centros necróticos y luego la imagen en anillo, ¿no? El absceso en otra intensidad, ¿no? Entonces acá lo vemos en esto sería en T1, ¿no? Ponderada coronal a T1 y encontramos acá una célula hija. Significa que estos abscesos pueden producir también microabscesos y que pueden ir creciendo y cada vez abarcando mayor territorio del parénquima cerebral. Su diagnóstico diferencial, principalmente, como hemos dicho, de acuerdo a su ubicación, ¿no? Si es que es un absceso cerebral intraparenquimal, podría confundirse a alguien que no sabe denominar empiema subdural o la presencia de cáncer, una encefalitis, lo puede confundir con el neurocisticerco, un aneurisma micótico, una meningitis bacteriana, una meningoencefalitis vírica, una trombosis del seno longitudinal superior, que no es la ubicación exacta, debería estar muchísimo más en el recorrido sagital superior, o una encefalitis diseminada aguda hasta llegar a confundir con una toxoplasmosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es, primer requisito que debe tener, que deben ser antibióticos de amplio espectro que atraviesan la barrera hematoencefálica. Lo primero que ustedes tienen que saber y ver
es que el antibiótico que ustedes van a utilizar si sospechan de absceso cerebral tiene que tener la característica fundamental de atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, simplemente están jugando. El absceso tiene que ser, para que el tratamiento sea médico o farmacológico, el absceso tiene que ser menos de 2.5 a 3 centímetros. Si esta supera los 3 centímetros, primero se hace un tratamiento quirúrgico y luego recién se instaura el tratamiento médico, porque por el tamaño, con más de 3 centímetros, no va a poder destruirse esa capa. O otro tratamiento farmacológico y no quirúrgico es que aparezcan múltiples abscesos. No vas a agujerear el cerebro con la finalidad de sacarlo. Si es que la accesibilidad quirúrgica es muy difícil, es mejor dar tratamiento médico, o pacientes que presentan trastornos de coagulación o pacientes que son consumidores de, por ejemplo, warfarina, pacientes del ácido, la aspirina, ¿no? Pacientes que utilizan medicamentos que pueden hacer que en el momento del abordaje se dé un mal control del sistema de coagulación, los factores de coagulación, la cascada estén alterados. Se desconoce el germen causal, la combinación, normalmente si un tratamiento, quieres dar un tratamiento empírico, en mi hospital utilizamos vancomicina más meropenem como parte del tratamiento. En este caso, te indican que puedes utilizar vancomicina con metronidazol, una cefalosporina de tercera generación y añadido a corticoides. ¿Qué hacemos en mi hospital? Utilizamos vancomicina, meropenem, utilizamos ertapenem, utilizamos ceftazidima, utilizamos piperacilina tazobactam, dependiendo de la conversación que tengamos con el médico infectólogo y de los criterios que nos apoyan para poder tener un mejor uso de antibióticos. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. El tratamiento quirúrgico consiste en dos formas. Uno, luego de hacer la craniotomía con con un corte pequeño, no tan excesivo. Acá están viendo el absceso cerebral. Agarramos una jeringa, lo punzamos directamente de acuerdo a la tomografía, viendo las dimensiones y el tamaño, y hacemos el drenaje del absceso, ¿no? Este contenido purulento lo mandamos para que le hagan el cultivo, para que hagan el estudio respectivo, ¿no? Y para que posteriormente con sus resultados podamos utilizar antibióticos adecuados que sean los que puedan destruir o que puedan contener la replicación de este absceso cerebral, ¿no? La otra parte es extirpar, es sacarlo con todo y cápsula, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Un absceso cerebral claramente grande, gigante, que abarca gran estructura del encéfalo, en la cual se tiene que buscar la extirpación del mismo, para luego terminar de retirar toda la cápsula y encontrar un parénquima cerebral sano, con características propias del cerebro, y es así que se termina por sacar todo el absceso cerebral. La otra forma es el famoso drenaje, tan solo con un burjol o un corte pequeño del cerebro para luego extirpar el absceso cerebral. Cualquiera de los dos es bueno hacerlo, o una extirpación completa con todo y la cápsula, o un retiro adecuado del contenido para que luego sea el antibiótico quien termine de destruir esa cápsula que dejas en poca cantidad o en un estado ya quemado, deteriorado. Pues no, cualquiera de esas dos es positivo. Miren ustedes, en este tipo de pacientes que se forman aquí, el absceso cerebral es única y exclusivamente por una dentadura no curada, por una dentadura infectada, que como ustedes han visto, entre el 45 a 50% por vecindad se forman los abscesos cerebrales.
Así que el día de mañana, aquel que tiene caries dentales o probables abscesos que puedan presentarse, visiten su odontólogo. Las complicaciones que pueden presentar muchas veces son de daños neurológicos permanentes, pueden presentar hemiparesia, hidrocefalia, ataxia, espasticidad, defectos visuales, atrofia óptica o lo peor que pueden ser son los procesos convulsivos que no ceden con facilidad a un tratamiento anticonvulsivante. La prevención está en nuestras manos. La prevención, buen manejo de alimentos y animales, un buen lavado de manos, evitando o tratando cualquier trastorno que pueda ocasionar estos procesos infecciosos concomitantes y que puedan llegar a tu cerebro, ¿sí? El pronóstico en los últimos años se ha reducido la tasa de mortalidad a cifras inferiores del 10%, yo diría muchísimo menos, del 5 o 4%, ¿ya? Pero algo que sí quiero que se tomen ustedes en cuenta, sin tratamiento médico ni quirúrgico, el absceso cerebral es mortal. Eso acuérdense ustedes, ¿sí? Listo. Entonces, ¿algún aporte por parte de los presentes a la exposición que acabamos de terminar? Les agradecería. Doctor, disculpe, ¿en la práctica clínica ha visto alguna vez, en una ocasión, que se haya producido un absceso cerebral después de alguna intervención? Por ejemplo, sea una puesta de una derivación ventrículo peritoneal o externa, doctor, o es principalmente por infecciones de vecindad, ya sea con este caso de las piezas dentales u otras. En mi piso, Diego, lo más común que vemos son los abscesos cerebrales de los traumatismos encéfalos-craneanos. El día viernes que tenemos práctica, vamos a entrar con un paciente que le han hecho una cranioplastía luego de haberlo salvado de un traumatismo cráneoencefálico, paciente de aproximadamente 47 años de edad, referido de la ciudad de Tarma, tras caerse de su segundo piso, entra por un TEC moderado grave, se le hace una cirugía descompresiva de salvataje, es decir, el edema estaba siendo demasiado grande, aparte de sacar el hematoma subdural que presentaba, se terminó retirando la plaqueta y colocándola al abdomen. Pasaron un promedio de 2 meses, el paciente estuvo como 25 a 27 días en UCI, luego pasa medicina y luego me lo refieren a mi servicio ya para devolverle la plaqueta, esa que estaba en el abdomen. Le devolvemos la plaqueta del abdomen a la cabecita y 7 días después empieza a presentar fiebres intermitentes y cuando le pido la tomografía se observa una imagen característica de un absceso cerebral. La respuesta es que sí, Diego, sí se ven y hasta yo le aumentaría un poquito más ese porcentaje, el 10%, le pondría hasta un 15% de patologías que son realizadas por traumatismos cráneoencefálicos. Otra puede ser también por sistemas de derivación ventrículo-peritoneal. He visto poco, pero sí hemos tratado el año pasado por lo menos 2 casitos de eso. Pero los que vienen a hacer tras cirugías, ¿qué te puedo decir? Este sería el tercer casito que tenemos ya para cerrar el año, de la gran cantidad sí que hacemos de patologías de este tipo, ¿no? Por lo menos haremos unas 60. De estas que se presenten 3 es buena el número, pero no deberían tampoco suceder, ¿no? No deberíamos estar alegres. El día viernes entramos con ese paciente, deberíamos haber entrado pasado mañana, miércoles, pero es feriado, no tenemos selectivas, así que vamos a entrar con ese absceso cerebral el día viernes, a ver si podemos darnos una vueltita por sala de operaciones para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Los que son del grupo. Listo. ¿Alguien más? Ramiro, Jimena, Marco, Gaby, Elian, Daira, vamos, Paola, Leticia, ¿aportamos con algo? Doctor,
Dime, Jimena. ¿Cuál es la complicación más frecuente después del tratamiento quirúrgico? La complicación. Las convulsiones, que a pesar de que tú tengas hayas retirado todo el absceso cerebral, haya producido cierto tipo de lesiones en zonas epileptógenas y que sigan convulsionando, Jimena. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doc, tenía un aporte como que sí, un breve recordar de infectología, que cuando nosotros tenemos un paciente de VIH y Ya. nos da una imagen captadora en anillo, tenemos que pensar, claro, uno de los primeros es un absceso por toxoplasma, pero su segunda causa, la segunda posibilidad de una imagen en anillo podría también ser un linfoma primario del sistema nervioso central. Es en un paciente en el contexto que con VIH. Ya. Cuando tienes un paciente con VIH. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. Podría ser porque la imagen también se parece a la del halo, pero es más pequeña. Sí, doctor. Son micro, no son micro, son tamaños de 2 centímetros más o menos. Estas del halo, marco, superan a veces los 3, 4 centímetros, son grandes. Pero si lo captamos en su inicio, en los primeros días, lógico que lo vamos a encontrar pequeño. Pero el otro no crece como este. Este llega a ser grandote. En cambio, el otro no. Pueden ser múltiples y pueden ser mucho más medianos. Y los abscesos cerebrales no son múltiples. Llegan a tener hijas, pero apenas una o dos como máximo. En cambio, el otro lo vas a ver hasta diseminado, no solamente en una sola ubicación, sino en diferentes partes del cerebro. Gracias por el aporte, Marquito. ¿Alguien más? ¿Se entendió? ¿Se entiende un poquito? ¿Nada? ¿Mejoro mi método? Ustedes dirán. ¿Sabes por qué te dicen que está contraindicado? Porque normalmente cuando hay un absceso cerebral y ha crecido bastante, pero lo vas a hacer solamente como un diagnóstico diferencial, porque ¿para qué le harías una punción lumbar? ¿El líquido cefalorraquídeo estaría infectado? No, porque es el parénquima cerebral, sino que te dicen que no deberías hacerle punción lumbar porque si hay un crecimiento del absceso cerebral y está en una hipertensión endocraniana, esta puede producir la salida de líquido con mayor fuerza, puede producir una infección en el momento de poner la aguja o puede causar una variación, un equilibrio del líquido, ¿no? ¿Te acuerdas de la ley que hace de que tu cerebro se mantenga en homeostasis y cuando existe un bulto, un volumen, el líquido pasa hacia la zona de la médula espinal? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Te acuerdas, Ramiro? Diego, dile. Marco. Monroe-Kelly, doctor. Exacto, la de Monroe-Kelly, ¿cierto? Entonces, esa ley de Monroe-Kelly hace de que el absceso cerebral está ocupando un espacio arriba, el líquido se va para abajo, haces una punción lumbar y puedes traer un desequilibrio por la salida excesiva, ¿no? Porque te va a ganar como si fuera un golazo, pero no tendría objetivo, ¿no, Ramiro? Porque ¿en qué tú harías una punción lumbar? ¿Pensando en qué? Como un diagnóstico diferencial, ¿en qué lo harías? Lógico, pues, en un proceso infeccioso del líquido cefalorraquídeo, pues, ¿no? En una meningitis o en una ventriculitis, pues, ¿no? Cuando ves comprometido el líquido. Muy bien, Ramiro. ¿Alguna otra observación o alguna pregunta? Doctor, para medir volúmenes, porque mencionó que su manejo quirúrgico es dependiendo del volumen del absceso, ¿también se toma en cuenta el volumen de estos abscesos hijos que pueden haber? Todo suma, pero siempre y cuando estén juntos. Si los vas a encontrar dispersos, no es lo mismo encontrar un volumen único
de unos 30 cc a un volumen disperso donde hay 5, 4, 3 y sumes todos. No, no. Eso es siempre y cuando estén juntos. Entiendo, doctor. Pero eso lo vas a hacer con una tomografía o con una resonancia magnética en el método elipse, ¿no? Que ya les han enseñado, supongo. Y si no, lo hacemos en práctica, ¿ya? ¿Cómo se mide? Entonces, eso. Descansamos 2 minutos o 3 minutos, tomo un poquito de agua, ¿ya? Y continuamos con la exposición que nos falta. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, muchachos, gracias por esperar. No tenía mi refresco al lado. Vamos a ver. Continuamos. Ramiro, ¿me ayudas? Si es que ves la expo, ¿ya? A ver. Ya, Ramiro, ¿qué dice? Listo, listo. Entonces, el tema a continuación habla sobre la famosa ventriculitis. ¿Qué entendemos por ventriculitis? Ventriculitis no es otra cosa más que la inflamación de las paredes de los ventrículos cerebrales debido a una infección. Lo que decía Ramiro, podría ser a un paciente que ha tenido una meningitis previa, podría ser a procedimientos neuroquirúrgicos donde hemos tenido que tratar tumores, hidrocefalias, shunts, derivaciones. La incidencia postquirúrgica se ha estimado alrededor de 3 al 14% tras las intervenciones quirúrgicas. O sea, es decir, es alto. Siendo frecuente la ventriculitis que está relacionado al uso de sistemas de derivación líquido cefalorraquídeo. Se encuentra todavía un poco más alto, del 0 al 20%. Pero lo más triste es lo siguiente, la mortalidad de pacientes que presentan ventriculitis llega a abarcar por encima del 20%. De 100 personas pueden llegar a morir más de 20. Tanto así que este cuadrito nos enseña que de 215 pacientes existen una muerte del 20%, una relación a una persistencia vegetativa de pacientes de una muerte del 9%, una persistencia vegetativa, un estado vegetativo 14%, una enfermedad severa 35% y una enfermedad moderada o lesiones moderadas en un 18%, llegando casi al 80% de pacientes que de todas maneras dejan una secuela, una morbi o una mortalidad. ¿Cuáles son los criterios para poder hablar de un proceso infeccioso que puede estar relacionado con una meningitis? Cultivo positivo con un germen que se identifica. Fiebre de 38 grados, añadido cefalea, irritabilidad y signos meningios, rigidez de nuca. Estudios complementarios de laboratorio. Lo que dijimos en práctica, chicos, leucocitosis, incremento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo y disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. 3 estudios complementarios de laboratorio que son esenciales para hablar de ventriculitis.
Aparte, hemocultivos positivos, microorganismos aislados que nos ayudan para conocer qué hay en ese líquido cefalorraquídeo. Cosa diferente es tratar un niño menor de 1 año, donde no solamente puede haber fiebre, sino también puede haber hipotermia. Pacientes con apnea, bradicardia, siempre signos meningios e irritabilidad. ¿Qué factores están asociados con mayor riesgo de presentar infección de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo? Lo dijimos en la práctica que tuvimos. Niños prematuros, pacientes que presenten hidrocefalia o hemorragia, pacientes que son sometidos a cirugía donde el expertise del cirujano es pobre, demasiada cantidad de personas dentro de quirófano, uso inadecuado intraoperatorio del neuroendoscopio, duración demasiado larga del procedimiento quirúrgico, rasurado de la piel del paciente, no tricotomizado, sino cuando utilizan la navaja como parte del rasurado. En ese momento ustedes pueden infectar, pero ¿de qué manera? Inflamando los poros pequeños e induciendo para un proceso infeccioso. Exposición de áreas de la piel durante el procedimiento. Se habrán dado cuenta, ustedes que han entrado a sala de operaciones, cuando se viste al paciente, dejamos apenas un cuadrado único para nuestra cirugía. No se puede seguir exponiendo más de ese cuadrado. Cuando se altera eso, hay mayor riesgo de infección. Una revisión de la derivación y una manipulación inadecuada del sistema de derivación, del famoso DBP o del famoso DBE. Como lo hemos dicho en práctica, solamente debe ser manipulado por pocas manos, de preferencia tan solo por el cirujano que lo va a poner. ¿Qué es lo que hacen? Se pasan como si fuera un ritual. La circulante le pasa a la instrumentista le pasa al cirujano 2 y el cirujano 2 le pasa al cirujano 1. No, solamente es manipulado y agarrado por el cirujano 1 quien va a colocar el sistema de derivación. O si hay infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, sea lo que sea, previas al proceso de cirugía. O pacientes que tienen una internación prolongada. ¿Qué significa? Pacientes que se quedan días y días por las puras y que están propensos a procesos infecciosos concomitantes. ¿Se entendió esta parte? ¿Entendieron? ¿O lo repito? Sí se entendió, doctor. ¿Todos? Ya, muy bien. Leticia, ¿entendiste? Sí, doctor. ¿De Todo qué claro. hablamos, Leti? De los factores de riesgo que van a llevar a infección de los ventrículos. De esa lista, Leti, que tienes ahí, ¿cuál estás de acuerdo y cuál no? En general, estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Con todo. Justo veíamos a un pacientito también nosotros en mi rotación Uh-huh. y pues teníamos todos estos cuidados, ¿no? Para evitar más que todo esa infección, pues. En contra, pues, tal vez las hemorragias, porque no entendía con qué se relacionaba. No, sino que Tal vez ahí decían, un poquito claro. sino que al ponerte hemorragias, te ponen pacientes que son sometidos a cirugía por presentar hemorragias o por presentar hidrocefalia, donde motivo de la hidrocefalia le pones un sistema de derivación, ¿cierto? Pero también, Sí, claro. motivo de la hemorragia dentro del ventrículo, le pones un sistema de derivación. Ya no es ventrículo peritoneal, pero ya es ventrículo externo. Y al poner un ventrículo externo, ya como que por ser exteriorizado,
ya se convierte en un foco infeccioso a tu ventrículo, ¿no? Por eso se dice eso. Sí, doctor. Ya. Marco, vamos, refútame. No, Doc, estoy de acuerdo con todos los factores que están allí. Entonces, auméntame uno, Marco. Tal vez podría ser hacer punciones lumbares traumáticas o sin la Claro. asepsia y la antisepsia. Claro, claro, sin la asepsia necesaria, ¿sí o no? Todo aquel que puede introducir de afuera hacia adentro, podrías convertir en una ventriculitis. O en los niños, ¿te acuerdas que se hace una punción transfontanelar? Si no lo haces con el debido cuidado, puedes hacer sangrar y puedes convertir en un proceso infeccioso, o con tus manos no adecuadas y sucias, puedes llevar el germen de afuera hacia adentro. ¿Qué opinas, Paola? Paola Gabriela Ríos. Bueno, debe ser por la hora, ya se nos ha dormido. Ya, Jimena, ¿todo bien? Sí, doctor, todo correcto. Yanela. Bueno, voy a dar porque sí entendieron, ¿sí? Voy a continuar con el permiso de ustedes. La idea es que participemos, si algo no dudamos, estamos para aprender. Entonces, decíamos que los factores asociados a riesgo eran los mencionados. Pero, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales se infecta? Primero, durante el acto quirúrgico. Segundo, desde la piel adyacente. Tercero, por una vía hematógena. Y cuarto, por una infección retrógrada desde el catéter, desde afuera hacia adentro. Estamos, creo, todos de acuerdo. ¿Qué manifestaciones clínicas encontramos? Manifestaciones clínicas generales, como por ejemplo fiebre, cefalea, náuseas, letargo, alteración de conciencia, y algunas específicas que encontramos dependiendo de qué sistema de derivación utilizamos. Si es que es un sistema de derivación peritoneal, puede ser una sintomatología muy parecida a un abdomen agudo. Si es que fuera un sistema de derivación ventrículo-pleural, un dolor pleurítico fuerte. Si fuera atrial, una endocarditis, una bacteriemia. Si fuera un sistema de derivación ventricular externo, va a haber cambios clínicos en el paciente por el proceso infeccioso que vas a producir. Cefalea, letargo, somnolencia, dependiendo de lo que vamos a encontrar. Las infecciones de derivaciones son insidiosas, ¿no? En casos que se presenten. Hay algunos donde no se presenta ningún síntoma y hay otros que desde el inicio ya empiezan a presentar fiebre, cefalea, náuseas y vómitos, pero no es el común denominador. El diagnóstico, como hemos visto en los otros casos, lo puedes hacer primero por una sospecha clínica, haciendo un estudio de líquido cefalorraquídeo e encontrando la alteración, esa triada que hemos dicho. El cultivo positivo, hay que solicitar GRAM para conocerlo. Las imágenes de resonancia magnética o una ecografía abdominal o pleural. Primero, si es que hacemos un estudio microbiológico de líquido cefalorraquídeo, tendremos que ver una tinción de GRAM. Si es positiva, normalmente en el 31% resulta positivo, nos ayuda claramente para encontrar el germen que lo produce. Se debe procesar para aerobios y para anaerobios un tiempo aproximadamente 14 días en el cultivo de este tipo de bacterias. Los cultivos son positivos en el 60%, cuando cumplimos este tiempo aproximadamente de 14 días, porque muchos queremos encontrar resultados positivos al cultivo apenas a las 72 horas y no vamos a encontrar nada, muchachos, porque estos tardan en manifestarse. Acá hay algunos términos que se los voy a pasar para que puedan ustedes entender las diferentes definiciones, qué es una contaminación, qué es una colonización, qué es una sospecha de infección, qué es una infección y qué es una ventriculitis. Yo voy a incidir un poco
entre lo que viene a ser la sospecha, pues es una declinación progresiva de los niveles y la infección ya es el incremento propio de lo que hay, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan? La ventriculitis. La ventriculitis, que son bajos niveles de glucosa, altos niveles de proteína y pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, es decir, celularidad en líquido cefalorraquídeo. Añadido a ello, nuestro paciente presenta fiebre, signos clínicos de meningitis, donde incluimos rigidez de nuca, fotofobia, disminución del estado mental, procesos convulsivos y el paciente tiene un aspecto moribundo, ¿sí? Entonces, quiero repetirles de nuevo. Cuando hablamos de ventriculitis, hablamos de esta triada. Bajos niveles de glucosa, altos niveles de proteína y presencia de células en el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Fiebre y signos clínicos ¿de qué? De la meningitis, donde se incluyen estos signos: rigidez de nuca, fotofobia, disminución del estado mental del paciente, convulsiones y un aspecto moribundo, ¿ya? Estas son algunas de los, se puede decir, fluxogramas para poder vigilar cuando tenemos una sospecha de una infección por un DVP o un DVE, ¿ya? No varía mucho de lo que ya les he explicado. ¿Qué microorganismos encontramos? Esto sí es importante. ¿Se acuerdan que también presentamos una lista de microorganismos que se presentan en el caso de abscesos cerebrales y dependiendo de su ubicación? Aquí no va a depender de la ubicación, nos lo divide en quiénes. Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, anaerobios, cocos gram positivos en derivaciones externas y la presencia de hongos. Los cocos gram positivos, liderados por los estafilococos, el epidermidis, el coagulasa, el aureus. Bacilos gram negativos, que es lamentablemente el que lidera en los resultados de los cultivos, estamos E. coli, Acinetobacter, Enterobacter y lo que vienen a ser las pseudomonas aeruginosa. Pero todas esas están en nuestras manos: E. coli, Enterobacter, Acinetobacter y principalmente el Baumani. Anaerobios como el Corynectobacter, el Propionobacter. Cocos gram positivos y en hongos siempre lidera la famosa Cándida. Tratamiento, como todo tratamiento que hemos ido estudiando, o es clínico o es neuroquirúrgico. El tratamiento clínico tiene que tener estas 4 características. El fármaco debe ser utilizado en sus dosis máximas. Estas dosis deben ser dosis mantenidas, quiere decir, por un tiempo prolongado. Este medicamento tiene que tener buena penetrabilidad, atravesar la barrera hematoencefálica y sobre todo debe tener la característica de ser bactericida. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Vancomicina, meropenem, ceftazidima o cefepime. Un tratamiento dirigido, dependiendo de quién lo produce, puedes utilizar vancomicina más linezolid más rifampicina. O si ves hongos, anfotericina o el Anfovet B y la flucitocina o fluconazol, pero en dosis altas. Otro, ceftazidima o cefepime o meropenem, que puede ir añadido a la vancomicina. Así como nosotros tenemos, de acuerdo al tipo de microorganismo que lo produce, tenemos un tratamiento de elección y si eres alérgico, tienes problemas con estos medicamentos, también pasamos al tratamiento alternativo.
Indicaciones del tratamiento intratecal. ¿Cuándo se da un tratamiento intratecal? Entonces, para eso primero tendríamos que entender qué es un tratamiento intratecal. A ver, Diego, ¿qué entiendes por un tratamiento intratecal? Aquel que va directamente, o sea, para medicamentos que no pasan la barrera hematoencefálica, usamos el tratamiento intratecal porque va directo al sistema nervioso central, doctor. Ya, pero ¿cómo pondrías un tratamiento intratecal? Ay, ahí sí no puede Ya. decir. Marco. Doc, se me ocurre mediante una función lumbar, podría ser, aunque no estoy muy seguro. Ya, maloso eres, pero sí podrías poner, pero tendrías que poner para cada dosis una punción lumbar. No tanto así. Ramiro. Ya, que vas al... Mejor sería los ventrículos, ¿sí o no? Pero ¿cómo llegarías a los ventrículos? Leti. ¿Alguna idea? Gaby. Yanela. Yasmín. Ernesto. Elian. No se duerman. Ya, yo sigo, ¿ya? Listo. Entonces decíamos, ¿qué indicaciones tenemos para el tratamiento intratecal? Primero tenemos que tener algún tipo de estructura, tubito, válvula, algo que ingrese al ventrículo. ¿Con qué ingresamos al ventrículo? Con un sistema de derivación ventricular externo. Allí, de per se, ya hemos entrado al ventrículo y estamos sacando el líquido cefalorraquídeo en el caso de tratarse de una hidrocefalia. Pero si se nos infecta a este paciente, ese mismo sistema ventricular que tenemos nos va a servir para poder introducir el medicamento. Entonces, vamos a poder colocar el medicamento. ¿Alguno ha visto el sistema de derivación ventricular externo, muchachos? La verdad. Nunca, doctor. Ya, les voy a mostrar, espero poder encontrar. No sé. Ya, espérense, nunca es tarde, espérense un ratito. Ramiro, me avisas ya, si es que se puede ver lo que voy a mostrar, a ver. Qué raro. No quiere, a pesar de que lo haya abierto. A ver, déjame ver. Lo que les decía era que podíamos colocar un sistema de derivación ventricular. ¿Se logra ver algo así como una bolsita? Miren, estos son los componentes de un drenaje externo o un sistema de derivación ventricular externo. Quiere decir que va del ventrículo hacia afuera. ¿Cómo va colocado? Así. ¿Ven ustedes la cabecita del paciente? ¿Ven su cerebro que se nota acá? Y ven una especie
de aquí como ¿qué le podríamos llamar esto? Una derivación que llega del ventrículo, saca el líquido cefalorraquídeo, lleva por una llave de triple vía y todo esto lo pone a un componente que es un drenaje, aquí. Ven acá, a ver si no se nota este de acá, algo parecido. Ven acá, miren acá muchachos. Esto que están viendo acá ustedes, ¿qué cosa es? Un ventrículo. El ventrículo lateral. ¿Qué es lo que están viendo acá? Una bolsa con que es una bolsa colectora. Están viendo una llave de triple vía y están viendo acá un receptor, como una especie de reservorio. Pues muy bien, acá tiene ¿cómo le llamaríamos a esto? Un sistema que es flexible, que se introduce mediante un punzón directamente hacia la zona del ventrículo y que tiene por función sacar este líquido que está produciendo hidrocefalia, pero que supuestamente está contaminado, y para que no se infecte, porque el otro es sistema DBP, este es un sistema DB, significa que va a la parte exterior, y saca el líquido cefalorraquídeo contaminado y lo lleva a este almacén para luego terminar en la bolsa colectora. Pues muy bien, cuando les han dado tratamiento antibiótico por vía endovenosa y no ha resultado, se utilizan estas llavecitas de triple vía que encontramos acá, estas de acá, miren su imagen acá, en estas llavecitas, y por aquí es donde se va a introducir el antibiótico. Pero no se puede introducir cualquier antibiótico. Tienen que ser antibióticos que no lesionen el parénquima cerebral. Y para eso existen solo 4 o 5 antibióticos que no producen ese tipo de lesión. Pero esto es la colocación de antibiótico como un sistema intratecal. Significa que se introduce, pasa el tectum y que llegan a introducir el antibiótico al ventrículo para que de acá se esparza tranquilamente por todo el circuito que se encuentra infectado. Y para eso se utilizan antibióticos de amplio espectro o antibióticos que han demostrado que no van a producir una necrosis química. Entonces, quiere decir que tenemos en el sistema de derivación externa una bolsa colectora, tenemos un sistema colector donde va el líquido cefalorraquídeo, un circuito que ingresa directamente hacia la zona del ventrículo y permite la salida del líquido cefalorraquídeo. Cosa muy diferente es el sistema de derivación ventricular, que consiste en colocar esta válvula que está acá, introducir acá este catéter a la zona del ventrículo, y este catéter por vía subcutánea llega hasta la zona abdominal para luego ser introducido al peritoneo. Esto se denomina sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Y esto se denomina sistema de derivación ventrículo atrial, porque va al atrio del corazón. Bueno, espero que eso sí lo hayan podido entender, ¿ya? ¿Se entendió? Creo que sí, un poquito mejor se puede entender eso, ¿ya? Ese es un sistema de derivación para no hablar hacia el aire, ¿ya? Continuamos entonces con nuestra exposición. Voy a dejar de presentar esto y presentamos la exposición que estábamos teniendo. A ver. Entonces, aquí. Entonces decíamos nosotros que para poder atender a nuestros pacientes por esta vía que viene a ser indicación de tratamiento intratecal, debemos tener ciertas características. Primero, que tenemos una infección que es difícil de erradicar, que tenemos tratamiento con gérmenes que ya han hecho multidrogoresistencia a los antibióticos antes tratados. Cuando nuestro tratamiento endovenoso no tiene una buena penetrabilidad y cuando no hay posibilidad de retirar el sistema DBE, es mejor
utilizarlo para el tratamiento intratecal. ¿Qué controversias tiene? Lamentablemente, el tratamiento intratecal no ha sido avalado por el sistema de la FDA. Los americanos no avalan al 100% el uso del tratamiento intratecal, pero se van a dar cuenta que existen algunos estudios y cada vez más estudios que sí permiten hacer este tipo de tratamiento. En mi hospital sí lo hacemos como último recurso. Lo hemos hecho pocas veces, pero lo hemos hecho en pacientes donde es muy difícil de erradicar la infección. También su controversia es porque no podemos predecir las concentraciones en el valle, es decir, a pesar de colocar el antibiótico por ese dren, nosotros no estamos completamente seguros que al esparcirse el antibiótico se esparza equitativamente en todo ese circuito cerebral. La certeza de la actividad de la droga en el líquido cefalorraquídeo, nadie lo demuestra, a medias podría ser, porque hay pacientes que sí se recuperan. O sea, quiere decir que sí el medicamento hace su proceso adecuado y efectivo. Y lo malo es que podemos meter y podemos producir una neurotoxicidad. Eso sí es malo, porque en vez de beneficio vamos a destruir y vamos a comprometer ese encéfalo. Muy bien, aquí existen estudios hechos donde van a ver los diferentes tipos de drogas que se utilizan para todos los tratamientos intravenosos, tanto para pacientes pediátricos, pero para pacientes adultos. Pero muy pocos medicamentos que pueden ser utilizados para el tratamiento intraventricular o tratamiento intratecal. ¿Quiénes se encuentran? Anfotericin B, sí se puede, amikacina, sí se puede, colistina, sí se puede, daptomicina, sí se puede, gentamicina, sí se puede, tobramicina, sí se puede, y la vancomicina, sí se puede. Si sumamos cuántos son, aquí creo que hay 7, de los cuales desconozco el tratamiento con lo que es daptomicina, nunca lo he utilizado. ¿Ya? Eso es para que ustedes tomen en cuenta. Acá están algunos de los estudios que hablan de casos reportados con tratamiento con amikacina, tratamiento con vancomicina, ¿no? En diferentes partes. Ahora, el tratamiento tiene por objetivo ser quien ayude a retirar el sistema ventricular. Debería ser un tratamiento endovenoso o debería ser un tratamiento intratecal. La duración para cocos gram positivos, luego de presentar cultivos negativos, debe ser entre 7 a 10 días antes de colocar un nuevo dispositivo. Para bacilos gram negativos, 10 días después de presentar cultivos negativos. Quiere decir que acá asume gran responsabilidad cultivos. Cultivos negativos nos permiten retirar los sistemas y cambiarlos y reponerlos. Medidas preventivas para el manejo de las infecciones por sistema de drenaje ventricular tiene que ser lo siguiente. Hacer buen protocolo de instalación de las derivaciones en los quirófanos, donde debe haber poca gente, poco tiempo, un baño prequirúrgico y el uso de doble guante. Hacer una adecuada profilaxis antibiótico, tanto pre y postquirúrgica. Se debe de exteriorizar o remover este drenaje en caso de que haya sospecha de un sistema de derivación mal manipulado. Tiene que haber un buen manejo en sala de operaciones de los sistemas de derivación ventricular externo. Quiere decir que no debería pasar mano por mano. Comentario. La frecuencia de la pioventriculitis, la ventriculitis porquirúrgica, ha disminuido luego de hacer buenos análisis, buenos estudios y una puesta en práctica de las medidas para prevenir esta complicación. El diagnóstico oportuno, el tratamiento eficaz y dirigido de la infección es un objetivo prioritario. El trabajo multidisciplinario como elemento base para lograr mejores resultados es la esencia de este capítulo, es la esencia de esta enseñanza. Es decir, muchachos, ustedes se convierten en eslabón
en el eslabón más importante de la cadena. Con ustedes de nuestra mano y con ustedes aprendiendo y comprendiendo la importancia del buen lavado de manos, del buen cuidado prequirúrgico, del buen cuidado postquirúrgico, vamos a evitar complicaciones que nosotros podemos producir en nuestros propios pacientes. Si nosotros entendemos este capítulo, vamos a entender la importancia que tiene la salubridad, la importancia que tiene el conocer que el excelente lavado de manos y el cuidado de nosotros para tocar un paciente se convierte en el arma más adecuada para que nosotros nos convertamos en personas que lleven salud y no llevemos enfermedad. ¿Sí? Por eso dice, el trabajo multidisciplinario como elemento base para lograr mejores resultados es la esencia fundamental de esta exposición. Muchas gracias. Creo que siendo las 12 de la noche, espero que hayan podido aprender un poquito. Les voy a mandar algunas otras diapositivas junto con el delegado para que lo puedan leer y para que puedan estar preparados para sus exámenes, que creo que